Romanos capítulo 6. Versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos sepultados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Podemos tomar nuestros asientos. El joven guardaba un reloj en su bolsillo, y en momentos de dificultad, de tristeza, de angustia, en momentos quizá en donde tenía que tomar una decisión difícil, él sacaba ese reloj y lo contemplaba, ya que además de decir la hora, poseía la imagen de su bella familia. De manera que en medio de la dificultad era animado y consolado a seguir esa milla más, a dar ese otro paso, a derramar esa otra gota de sudor. Mis hermanos, este reloj, este símbolo físico para este joven, era el gran consuelo en su difícil peregrinar. Y Dios, a través de la Biblia, ha dado a su pueblo señales semejantes para que su pueblo pueda recordar la misericordia, la gracia de Dios, así como el favor que Dios tiene para con ellos. Por ejemplo, niños, niñas, ese precioso arco iris que solemos contemplar después de un día lluvioso, cuando el sol sale en su potencia nuevamente y podemos ver esos diferentes colores bien armonizados. Es un recordatorio que Dios dio al pueblo, a su pueblo, para hacerle saber que Él nunca iba a volver a destruir la tierra completa a través de agua. De manera que cuando las tormentas volvían a venir a la vida del pueblo, se podía acordar que no iban a volver a ser destruidos como por agua. En el nuevo pacto, Dios también nos ha dejado señales para que nos acordemos de su misericordia y de su compasión para con nosotros, para con su pueblo. Y dos de estas señales que Él nos ha dejado es el bautismo y la santa
cena del Señor. Hoy veremos el bautismo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué es? ¿Cómo nos exhorta? ¿Cómo nos nutre nuestra fe? ¿Y cómo podemos agarrarnos de nuestro bautizo en los días de dificultad y tensión en nuestra vida cristiana? Pero comencemos por definir, y si tienen sus boletines, estos serán útiles. Dice en primer lugar, ¿qué es el bautismo? Y la respuesta es que el bautismo es la inmersión o sumergimiento de la persona en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aquellos que están debidamente cualificados por Cristo. El bautismo significa, en primer lugar, inmersión o sumergimiento. ¿Y cómo sabemos que eso significa el bautismo? Vayan por favor a Mateo 28. Mateo 28. Y dice el Señor Jesús a sus discípulos en el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. ¿Por qué digo que bautizar significa sumergir? Porque la palabra griega, bautizo, literalmente quiere decir eso: sumergir. Así que Jesús, lo que escucharon sus discípulos fue eso, hermanos. Nuestra palabra bautizo es literalmente, es una transliteración, o sea, no hay una traducción, simplemente se toma la misma palabra y se pone en las letras en español. Pero lo que escucharon los apóstoles fue esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos 6 escuchamos al eunuco decir: aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Bautizo significa entonces la inmersión de una persona. Ahora, el bautizo cristiano no es solo la inmersión de una persona, sino la inmersión de una persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un bautizo en el nombre del Dios Salvador, en el nombre del Dios que nos ha salvado, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que si una persona es sumergida, pero no es sumergida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según el bautizo cristiano, no ha sido bautizado. Porque el bautizo cristiano no solo es inmersión, sino inmersión en el nombre del Trino Dios. Ahora, hermanos, como me introduje a esta lección, hablando a esta predicación, hablando de que Dios nos ha dejado símbolos que nos enseñan cosas, y así como vemos al arco iris y contemplamos la misericordia y fidelidad de Dios, así también contemplamos al santo bautismo y aprendemos verdades para nuestra edificación e instrucción. ¿Qué aprendemos cuando
contemplamos el santo bautismo. Bueno, en dos cosas me quisiera enfocar. No es todo lo que veremos del bautizo, como he dicho, hablaremos al menos una o quizá dos veces más de este sacramento, pero esto es al menos lo más básico que entendemos cuando hablamos del bautizo. En primer lugar, el bautizo nos enseña que nuestros pecados han sido lavados. Nuestros pecados han sido perdonados. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Versículo 17 al 21. Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Hermanos, antes de ir directamente al símbolo del bautismo, debemos entender que en la Escritura Dios ha simbolizado el lavamiento de nuestros pecados constantemente a través del elemento del agua. El agua ha servido para enseñar al pueblo de Dios la necesidad que tiene de ser perdonado y lavado de sus pecados. Vean esto. Desde el Antiguo Testamento, la fuente de bronce debía tener un lugar en el tabernáculo para que el sacerdote fuera a lavarse ahí las manos, porque se iba a acercar a la presencia de Dios. Y hemos de recordar que esto es necesario porque nosotros, hombres pecadores, no nos podemos acercar a la presencia de Dios si no somos lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Aquí el sacerdote mismo tenía que lavarse para poder entrar a la presencia de Dios. Y así, a través del Antiguo Testamento, el agua recuerda al pueblo que sin lavamiento no hay acercamiento a la presencia de Dios. Mi amigo, déjame usar esta enseñanza de Éxodo 30 para preguntarte: ¿te has lavado de tus pecados? Porque te encuentras manchado por tus pecados. Nacimos con pecado debido a la herencia de Adán, pero además de nacer en pecado, desde tu juventud y mi juventud hemos pecado contra un santo Dios, y la única forma de entrar a su presencia es limpios, es puros. ¿Te has lavado de tus pecados? Zacarías 13:1 profetiza de la obra de Cristo justamente a través de agua. El agua sirve como símbolo para decir lo que Cristo haría por su pueblo. Les leo Zacarías 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cristo es prometido en el Antiguo Testamento como la fuente que traería lavamiento de nuestros pecados. Porque dice el profeta que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales, tras los dioses?
Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién te detendrá? Todos los que la busquen no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Cómo podrá mudar el animal moteado sus manchas? ¿Cómo podrá quitar el etíope su color de piel? ¿Cuánto jabón podrá utilizar para cambiar? Para quitarse el color de la grana, el color rojo de la grana de sus vestidos manchados. Necesitamos ser lavados porque somos pecadores, pero no nos podemos limpiar a nosotros mismos. ¿Cómo te estás intentando limpiar, mi amigo? ¿Estás en esta tarde justamente quizá con el deseo de limpiar tus pecados? ¿O prendas a la iglesia con el deseo de limpiar tus pecados? ¿Intentas leer la Biblia con el deseo de limpiar tus pecados? Nada de eso nos puede limpiar y sanar, sino solo la perfecta obra del Señor Jesucristo. De hecho, este símbolo del agua no solo se utiliza en el antiguo pacto. Abran sus Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Jesús toma el hebrillo, toma la toalla, va a empezar a lavar los pies de los discípulos. Y en el versículo 6, Juan 13, 6, dice Pedro: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús enseña aquí a Pedro, como lo hemos expuesto en otra ocasión en nuestra serie expositiva de Juan, la importancia de el crecimiento en la santidad y la necesidad de ser lavado frecuentemente de sus pecados. Y entonces cuando Pedro dice: si no te lavo los pies no tienes parte conmigo, como es Pedro, comenta: Señor, entonces completo para ver si tengo más seguro el lugar. ¿Qué dice Jesús? Pedro, te tengo que lavar los pies, pero no te tengo que volver a lavar todo, porque ya estáis limpios. Hermanos, aquí tenemos una enseñanza de el perdón de pecados y la necesidad de ser santificados continuamente. Todos nosotros como cristianos seguimos pecando, seguimos cayendo, y necesitamos acercarnos a nuestro Dios para confesar nuestros pecados y ser limpiados así. Pero el perdón de nuestros pecados ya fue hecho absolutamente cuando creímos en el Señor Jesucristo, y el Padre nos declaró justos y nos lavó con la sangre de Cristo. Y por lo tanto dice: ya no te tengo que volver a lavar completo, porque ya estáis limpios, aunque no todos, hablando de Judas el Iscariote. Y no es el único lugar en la Biblia. Abran sus Biblias, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, vean esto, nos limpia de todo pecado. Y yo les leo un texto más en Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
El hombre no puede acercarse a Dios a menos que esté lavado de sus pecados. A menos que esté lavado de sus pecados. Y el hombre no se puede lavar a sí mismo. Necesita que otro lo limpie. Necesita que otro lo lave. Y ese otro es la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, todo esto para decir lo siguiente. El bautizo simboliza esta preciosa realidad. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algunos leen este texto y se espantan y dicen: caramba, entonces ¿no es arrepentimiento y fe? ¿Es arrepentimiento y bautizo la forma en la cual puedo tener perdón de pecados? Bueno, veremos la próxima semana una refutación más clara a esa falsa doctrina de que el bautizo da perdón de pecados o salva. Por el momento puedo decirles lo siguiente, hermanos. Lo que está haciendo aquí el autor de los Hechos, Lucas, es simplemente sustituir fe por bautizo, porque la fe, el contenido de la fe es justamente lo que el bautizo simboliza. O sea, ¿qué está diciendo? Lean conmigo otra vez. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Después va a decir que el que quiera ser salvo, que se arrepienta y crea. O sea, para Lucas, aquí, particularmente el sermón de Pedro, bautizo, quien se bautiza es aquel que ha puesto su esperanza en el Señor Jesucristo. Porque el bautizo es identificarme, no en mis obras. El identificarme, no con mis méritos, sino confesar que es por el sacrificio de Cristo que yo tengo el perdón de pecados. Ahora, lo que quiero resaltar en este momento es esto: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. El bautizo simboliza justamente esta realidad: el perdón de los pecados. Tan cierto, vean esto, tan cierto como el agua me lava, me limpia, tan cierto como el agua me purifica de mis manchas, mis hermanos, tan cierto es que la sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados. Mis hermanos, recuerden que estas ordenanzas, el santo bautismo y la santa cena del Señor, nos han sido dadas para fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Nosotros somos débiles y escuchamos su palabra y escuchamos que Él nos ha perdonado, pero a veces nuestra fe puede menguar y por lo tanto Él nos dio imágenes. Él nos dio imágenes, cosas para nuestros ojos, cosas que nos impacten, que tengan un choque real, sensitivo en nuestro ser, para poder decirnos: mira, así tan cierto como eres lavado por el agua, tan cierto has sido lavado de tus pecados. Cada vez que contemplamos el santo bautismo en nuestra iglesia, que Dios mediante, quizá en un par de semanas o meses estaremos celebrando entre nosotros la ordenanza del bautismo, cada vez que la contemplamos, nuestra fe debe ser ayudada. Porque decimos: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Contempla el santo bautizo, que así como la persona es lavada realmente
externamente, así la sangre de Cristo te ha purificado de tus pecados. Ese es el símbolo. Y vayamos a un texto más en Hechos 22. Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y lava tus pecados. ¿Y cómo lavo mis pecados? ¿Cómo dice el himno? Creyendo en Jesús. El bautizo es un símbolo de esta realidad espiritual que experimentamos cuando creemos en Jesús. Mis hermanos, cuando podemos ser desanimados por nuestros pecados presentes o quizá por nuestros pecados pasados, haremos bien en gozarnos en el bautismo que presenciamos cuando el Señor nos da oportunidad y fortalecer así nuestra fe. Pero no solo, hermanos, cuando lo podemos contemplar físicamente. Déjenme decirles esto: el bautismo es una señal que también somos llamados a recordar. Señor, así puedo recordar que cuando fui bautizado es un testimonio real que he sido perdonado. A ver, yo sé que hay una mala aplicación de esto en nuestros días. Hay personas que se les llama a pasar al frente y al recibir a Jesús en su corazón, en 2 semanas están bautizados y les regalan una Biblia para que al frente de su Biblia pongan el día que fue bautizado, y después el hombre vive en pecado, no vive en santidad, no quiere estar en la iglesia, simplemente está rebelde a la voz de Dios en todas las maneras, pero es creyente porque tiene en su Biblia el día que fue bautizado. Esa es una muy mala aplicación del bautismo. Pero mis hermanos, hay una correcta aplicación, y de hecho es la que está haciendo Pablo en Romanos 6. ¿Qué está haciendo Pablo en Romanos 6? Les está recordando a los creyentes, les está recordando su bautizo. Su bautizo. Les está diciendo, ¿por qué no deben vivir de esta forma? Acuérdense de lo que testificaron el día de su bautizo para que su fe sea fortalecida. De la misma manera nosotros podemos recordar nuestro bautizo, y esa es una ventaja que tenemos contra los presbiterianos, porque a ver, dile a esos bebés que se acuerden de su bautizo. Bueno, ese no sería un argumento contra los presbiterianos, solamente no lo podía resistir, lo tenía que decir. Pero, mi hermano, si tú no fuiste bautizado de bebé, puedes recordar tu santo bautizo y decir, he sido lavado. He sido lavado. Señor, quiero vivir en santidad, quiero honrarte. Pero cuando Satanás me acusa y me echa enfrente mis pecados, tú me diste esa señal del bautizo para recordarme que yo he sido perdonado, que su sangre me ha lavado. En segundo lugar, y voy a ser más breve, espero tocar esto después. El bautizo me recuerda que el viejo hombre ha muerto en mí y un nuevo hombre, y vivo la vida de un nuevo hombre. Nuevamente abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6.
Este es el texto que les decía, en donde Pablo está exhortando a la iglesia que se acuerde de su bautizo, porque pregunta, a ver, ¿debemos vivir en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, a ver, ¿qué significa su bautizo? Empecemos por ahí. Han sido bautizados. ¿Y qué significa su bautizo? ¿No significa que han muerto al pecado y que ahora andan en vida nueva? Porque el bautizo significa que así como Jesús murió, así yo he muerto. Y así como Jesús resucitó, así yo ando en vida nueva. Vean entonces que el bautizo me enseña dos cosas. Que así como el agua me lava externamente, así la sangre de Cristo me ha lavado. Y cuando soy bautizado digo, no es por mí. Yo tengo vida eterna y no es por mí, es porque la sangre de Cristo me lavó. Pero en segundo lugar, el bautizo me recuerda que no solo tengo perdón de pecados, sino vida nueva, que verdaderamente en Cristo participo de la nueva creación. Y yo soy una nueva creación, porque así como Jesús murió al pecado, así yo por el Espíritu Santo he muerto al pecado y ahora ando en vida nueva. Lean conmigo el versículo 3. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo. A fin, paremos ahí, entonces, el bautizo simboliza que mi viejo hombre ha sido muerto. Que así como el agua, vean, así como el agua lava externamente, así el Espíritu Santo ha venido a lavar mi corazón. El bautizo me recuerda, hermanos, que yo ya no soy esclavo del pecado. Y es lo que les está diciendo Pablo a los romanos. No piensen que ahora vivimos en pecado porque la gracia abunde. Al contrario, el bautizo significa que ustedes han muerto al pecado, porque cuando Jesús murió, dice el versículo 7, cuando Jesús murió al pecado. Sabemos que Jesús no pecó, sabemos que en ningún sentido el pecado se puso sobre Él o lo dominó, pero hermanos, en un sentido Jesús murió al pecado para que nosotros pudiésemos ser liberados del dominio del pecado, del viejo hombre. Y esa muerte que Jesús tuvo al pecado, ahora nosotros la experimentamos. Mi hermano, debes recordar entonces o contemplar en el santo bautizo, yo ya no estoy sujeto al pecado. Y recordar tu santo bautizo y decir, ¿por qué esta tentación ha de venir y zarandearme? ¿Por qué en esta semana que empiezo voy a permitir que esos malos pensamientos vengan y tomen dominio de mí? Si mi bautizo me enseña y me instruye que yo he muerto al pecado al estar unido a Cristo. Al estar unido a Cristo, yo ya nada tengo que ver con el pecado. Pero en segundo lugar, ahora puedo andar en vida nueva. Versículo 4. Lean conmigo nuevamente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautizo me recuerda que estoy muerto al pecado y vivo para Dios, para andar en buenas obras. El bautizo es un recordatorio de lo que hablábamos a los niños hace un momento en el catecismo, que hemos nacido de nuevo para andar en vida nueva. Hermanos,
El bautizo es un medio de gracia para nosotros. En nuestros días, estas dos ordenanzas a veces solo son vistas como simples memoriales sin sustancia. Pero las ordenanzas que Cristo nos dio son símbolo del pacto de gracia en el que hemos entrado si estamos en Cristo. Hermano, el bautizo simboliza que tus pecados han sido perdonados, que tu viejo hombre ha muerto y que ahora el Espíritu Santo mora en ti, te ha hecho una nueva criatura para que camines según su voluntad. Mi hermano, no sé cómo ha sido esta semana para ti, no sé a cuánta tentación has cedido, no sé en cuántos pecados has caído, mi hermano, pero recuerda que si estás en Cristo Jesús, si has nacido de nuevo, la gracia de la santificación es un hecho en ti. No es algo que tú tienes que crear, es algo que Cristo ya logró y el santo bautizo te lo recuerda. El santo bautismo te vuelve a insistir que es por Cristo que puedes vivir en santidad. Mañana empezamos otra semana. Nuevas tentaciones, nuevas luchas. Y el bautizo puede estar en nuestra mente para decir, sí, aquel día simbolizó mi bautizo que ya estoy muerto al pecado y que ahora ando en vida nueva. Mis hermanos, déjenme aplicar esto para terminar. Solo, o más bien, dar dos aplicaciones más, porque creo que he aplicado esto a través de el pasaje. Pero en primer lugar, tengamos en alta estima la ordenanza del bautizo. Esta es una ordenanza que Él nos ha dado para simbolizar la salvación de gracia que tenemos por el Trino Dios. 2. Seamos celosos de practicar el bautizo como iglesia tal como nos fue instruido. Por inmersión. Si Él nos ha dado una enseñanza de un símbolo, seamos cuidadosos en no sustituirlo según nuestras imaginaciones, sugerencias o preferencias. Seamos celosos en esto, hermanos. Así como es importante tener el pan y el vino por el símbolo que tiene, así también es importante ser celosos de la forma de bautizar. Ahora, no debemos caer en el extremo de como algunos pastores que he escuchado que rompen espaldas o cráneos porque cuando van a bautizar y quieren que quede bien sumergido, pero la alberca no da, ¿sí? Y empujan todavía más y la pobre persona está ahí sufriendo. No creo que si te faltó una parte de tu brazo o media cabeza o algo, tienes que volver a ser bautizado o algo semejante. Pero en cuanto podamos, seamos celosos de hacer el bautizo como se debe. Un documento temprano de la iglesia que se llama la Didache dice esto: prefieran bautizar en agua corriente, o sea, en ríos donde hay abundancia de agua, bauticen de esa forma. Si no pueden, ok, está bien, con agua que está estancada, o sea, se refiere quizá a una alberca, algo semejante a eso, ¿sí? A un pozo, está bien, bauticen de esa forma. Y dice después, ahora, y si da el caso que no hay posibilidad de ninguna de las dos, ok, usen ese otro método y derramen agua 3 veces en la cabeza de la persona para simbolizar la salvación del Dios Trino. Pero vean esto, su preferencia es, solo hagan esos en casos extremos. Claro, si no hay agua, ¿cómo le vas a pedir que sea bautizado? Pero, hermanos, seamos celosos de guardar la ordenanza tal como nos fue mandada. No podemos en las cuestiones de la adoración a Dios hacer las cosas a nuestro antojo.
Y si me dices, pero muchos años la iglesia lo ha hecho así, sí, pero la iglesia se puede equivocar. Y en tercer lugar, crezcamos en nuestra apreciación del santo bautizo, no solo cuando lo podamos, volteo tanto acá porque acá hacemos nuestro bautizo, ¿verdad? Pero no solo cuando tengamos la oportunidad de bautizar. Hermano, trae al bautizo en medio de tus luchas, ya sea porque luchas con entender el perdón de pecados, o ya sea cuando luches con la santificación, trae el bautizo a tu mente y sé consolado que el agua del bautizo simbolizó en ti que tus pecados han sido lavados. El día que tú fuiste sumergido simbolizó que has muerto al pecado, y el día que fuiste levantado, que con Cristo has sido resucitado, y que ahora, como Él anda en una vida nueva, sin más relación con el pecado, así también nosotros podemos andar en vida nueva. Mis hermanos, y ahora pasemos a celebrar esta ordenanza que nos ha sido dada de la Santa Cena del Señor, en donde somos recordados de esta misma verdad. Hermanos, que tan cierto como Jesús murió en la cruz para darnos perdón, tan cierto como este pan y este vino estarán en nosotros, serán parte de nosotros, tan real el sacrificio de Cristo ha sido hecho para nosotros. Roguemos a Dios que use esta ordenanza para nuestra edificación y santificación.